La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio, peleando las batallas. Estamos a enero 21 del 2021. Ahorita tenemos un nuevo presidente. Hay profecías en relación a lo que venía en contra de la iglesia. Viene el comunismo, el progresismo. Básicamente va a haber se puede decir que andan tratando de cambiar la constitución. ¿Okay? Dios está tratando con eso aquí en Estados Unidos porque es el ejemplo de la democracia alrededor del mundo. Dios va a permitir varias cosas. ¿Para qué? Al final es para que se predique el evangelio. ¿Okay? Va a haber una persecución grande. Ya hay persecución, siempre ha habido persecución en contra de la iglesia. Ahora es el gobierno el que viene en contra de la iglesia. ¿Okay? Nosotros aquí en Estados Unidos, dentro de las leyes en el mundo, o sea, en el gobierno, está la libertad de expresión, la libertad de la prensa, la libertad de religión, la libertad de congregarse, de asamblea, y el derecho a una petición al gobierno. Eso es legal. ¿Okay? Ahora, también hay artículos en la Constitución que le dan el derecho al Congreso a cambiar la ley. ¿Okay? Entonces, básicamente, ahorita sabemos por profecía que viene la persecución en contra de la iglesia. Tengan en cuenta esto. Mucha de la iglesia, muchos de los pastores, Dios está limpiando está exponiendo a los falsos pastores. ¿Okay? ¿Cómo los está exponiendo? Yo tengo años compartiendo aquí que la gente, los pastores que predican, Dios quiere que seas rico y que tengas mucho dinero. Esa es falsa doctrina. Ok, tienen el testimonio de Cristo, eso es bueno, porque predican a Cristo, pero por el otro lado lo niegan. Porque no puedes seguir a Dios o no puedes seguir a Cristo y a las riquezas. Ok, por otro lado, hay muchos grupos de personas que se meten a predicar la palabra de Dios con todo tipo de herejías, con todo tipo de libertanismo. Hermanos, déjenlos predicar. ¿Por qué? Los que están afuera, Dios los juzga, no nosotros, hermanos. A los que están afuera, Dios los juzga. ¿Quiénes son los que están afuera? Los incrédulos. ¿Y quiénes son los que predican el mal? Los que predican el amor a Cristo, pero también el amor al mundo. O sea, los falsos pastores, los falsos profetas. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios se encarga de ellos. ¿Cómo? Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, eso lo voy a hacer en el siguiente, pero por darles un avance. En el Antiguo Testamento se habla cuando los filisteos se llevaron el arca de la alianza en donde estaba la ley. Entonces las personas que andan predicando mal para libertanismo, para burlarse de Dios, eventualmente, ¿qué hicieron ellos? Ellos mismos regresaron el arca de la alianza a los judíos. Entonces Dios se defiende solito. No es necesidad de nosotros andar diciéndole a la gente no. Nuestro trabajo es predicar a Cristo, ¿okay? Al mundo. Eso es nuestro trabajo, predicar al mundo, a Cristo, al mundo. Y ya en la iglesia predicar toda la palabra de Dios que tiene que ver con someterse a la autoridad de Dios, someterse a la autoridad de los que enseñan, pero no hacerse esclavos, no hacerse esclavo de los pastores, de los maestros, no enseñorearse de las ovejas, o sea, amarnos unos a otros. Entonces el que más ama, más da. Así como, ¿quién es el que más amó? Cristo. Entonces Cristo se ofreció a sí mismo por amor a la iglesia. Entonces si nosotros amamos, nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo para compartir a Cristo al mundo y para que enseñar que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en las peleas. ¿Ok? Ahorita el primer estudio tiene que ver con que no matarás.
Ok, no matarás. El portar armas, so les decía en la Constitución, la segunda enmienda de la Constitución es el derecho a portar armas. Soy yo como ciudadano americano, tengo el derecho a comprar pistolas, a portar un arma, a tenerla. Entonces hay una serie de procedimientos que hay que hacer para hacerlo todo legalmente. Yo como cristiano yo sé que yo no necesito de armas para protegerme de nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es quien me protege, a mí y a mi familia. Entonces yo no voy a yo no voy a comprar un arma para hacerle daño a alguien. Cuando alguien viene contra mí, yo debo de bendecir a esa persona. Ahora, las personas que les ha enseñado eso y se hace por tradición, bueno, no han entendido. Entonces alguien les tiene que enseñar. Alguien les tiene que enseñar. O que todos los pastores que tienen armas no entienden. No entienden Efesios 6. ¿Ok? No entienden Zacarías 4. ¿Ok? So vamos a Zacarías 4. ¿Ok? So antes de ir a Zacarías, si yo les digo que hay una persecución, comienza ahorita la cacería de brujas, comienza la Inquisición aquí en Estados Unidos, eventualmente la Iglesia Católica tomó poder, y bueno, Dios lo permite, hermanos, Dios lo permite. ¿Para qué? Para limpiar las iglesias, y aunque no lo crean, en la misma Iglesia Católica también Dios le tiene también. Dios también va a hacer justicia ahí. Porque todo el que se enseñorea de los santos es como tocar a la niña de mis ojos, dice el Señor. Todo el que se mete contra nosotros, se mete contra Dios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Amar. Nosotros vamos a seguir amando al Papa, que es el líder en la Iglesia Católica, el que está haciendo todo esto. Debemos de amarlo. ¿Por qué? Yo le pregunté al Señor y simplemente el Señor me dijo algo bien simple: están ciegos, y así como está escrito que los Caínes van a matar a los Abeles, también debes de perdonar a los Caínes. Entonces todos los que se meten en contra de nosotros debemos de bendecirlos. Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y Cristo le respondió: hasta 70 veces 7. Y hay una maldición escrita en el Génesis, porque aún Caín dijo: no, duro es mi castigo. Dice: me van a matar. Y él dijo: no, no te van a matar. El que te maldiga, 7 veces va a ser maldecido. Y luego un tataranieto de Caín viene. Si por Caín 7 veces es uno maldecido, dice: no, hasta 70 veces 7. Entonces, el que maldiga a Caín va a ser castigado. O sea, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no estamos cumpliendo a la oración que Cristo está diciendo. Fíjense bien: y perdona nuestras ofensas, Padre mío, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí incluye todos los que vienen con falsa doctrina y nos ofenden, nos tratan mal. Esto incluye a los que no creen en Cristo, vienen, y como les digo, la persecución va a ser muy grande. Mucha gente va a perder su fe. Pero también por el otro lado, la iglesia verdadera, la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, Dios se está manifestando ya de una forma sobrenatural, en donde ustedes van a ver, las batallas son espirituales, hermanos, Entonces tengan en cuenta eso. Vamos a Zacarías 4 para que vean lo que está escrito, cómo se pelean las batallas, En Zacarías 4, el Señor, fíjense bien, vamos a mirar Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo, un Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí:
He mirado y he aquí un candelabro todo de oro. El candelabro de oro en el templo tiene una representación, ¿okay? Que está en el primer cuarto, se puede decir, a la entrada del templo, a la entrada del tabernáculo en el Antiguo Testamento. En este caso ya Salomón había construido el templo, ya Nabucodonosor lo había destruido, pero reconstruyeron el templo. Entonces esto es lo que ve Zacarías, y fíjense bien, tiene un significado todo lo que está en el templo, ¿okay? Por ejemplo, las dos piedras que eran donde estaban los 10 mandamientos en el arca representa el evangelio, ¿okay? Y en el arca, dentro del arca de la alianza, estaban las dos piedras que eran los 10 mandamientos, y esa es una representación del Espíritu Santo, ¿okay? Pero antes de eso, acá afuera donde estaba la mesa está el candelabro, y sabemos que el candelabro tiene 7 lámparas, y las 7 lámparas son las 7 iglesias. Las 12 tortas que se ponían ahí, o las 12 hojaldras, eso apuntaba a las 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles. ¿Okay? Aquí el enfoque, fíjense bien que es, ¿okay? Otra vez, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los olivos es Cristo y el Espíritu Santo. Eso también está en el Génesis, cuando la paloma salió del arca y regresó, fue mandado. Esto apunta de que el Espíritu Santo, para venir y reposar, había desorden, todavía había desorden. Entonces hubo un punto en donde la paloma ya no regresó. Eso es una representación del Espíritu Santo que bajó del cielo, vino y se quedó. ¿Ok? Se quedó. ¿En dónde se quedó? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Juan Bautista lo bautizó. Viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y mora dentro de Jesús. Dentro de Jesús. Entonces, eso es lo que apunta, ahí está la metáfora, ahí está la alegoría. Entonces, junto a él 2 olivos, ¿okay? El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tenemos una lucha contra demonios, está en Efesios. Nuestra lucha no es contra personas. No es el Papa, no son los políticos, no. Son demonios. Okay, es espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esa guerra espiritual? Con el Evangelio y con su espíritu. Okay, con los 2 olivos. Entonces, si nosotros estamos en el Evangelio, nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo y no por nuestras obras. Okay, esa es una. 2, entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos sellados y ya el Espíritu Santo es quien nos conduce y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de eso mientras no nos salgamos de ahí. No nos salgamos de ahí, hermanos. Hermanos, nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús, no por la de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar testimonio de que somos la sal del mundo. Tenemos que dar testimonio de amor. ¿Okay? Tenemos que dar testimonio. ¿Cómo? Amando. Cuando nosotros amamos a aquellos que nos persiguen, estamos haciendo juicio.
Estamos haciendo un juicio ahí. Y Dios está haciendo el juicio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros amamos, por ejemplo, cuando estaban apedreando a Esteban, lo mataron literalmente. Esteban dijo, Señor, perdónales este pecado. Cuando estaban sacrificando a Cristo Jesús, cuando lo andaban sacrificando, Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí el Señor me dijo, cuando yo le pregunté, Padre mío, Señor, ¿cómo es como debemos de actuar? Y el Señor me dice, no saben lo que hacen. Perdónalos. No está bien, Señor. Entonces tengan en cuenta eso, hermano. Independientemente de los que vengan en contra de nosotros, ellos mismos no saben. Entonces nosotros debemos de dar testimonio que amamos, que conocemos a nuestro Padre Dios. No matándolos, no con armas. ¿Por qué? Porque al que espada vive, a espada morirá. Que es lo que dice Cristo. El que espada vive, a espada morirá. Entonces, nos van a prohibir, por ejemplo, con el coronavirus. Les voy a decir más o menos lo que está pasando y lo que está por pasar. Por ejemplo, en el 2001, aquí en Estados Unidos, lo que pasó en el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, entre comillas, supuestamente por los terroristas, sabemos que eso no es cierto, eso lo provocaron aquí el mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer leyes. ¿Okay? Para hacer leyes, para meterse en contra de, básicamente para estar chequeando a la gente. ¿Okay? Ya la privacidad se perdió. ¿Okay? Eso se hizo con el pretexto, y esto lo hizo, vamos a decir, la derecha, el Partido Republicano, el partido de los cristianos. ¿Okay? Ahorita ya se está hablando de que se va a hacer una comisión así como la del 2001, y básicamente en el 2001 toda persona que está en contra de los Estados Unidos es un terrorista. Entonces ya ahí se definió a los terroristas. ¿Okay? Ahora, van a sacar leyes en donde no solamente se va a quebrantar la ley, sino a toda persona que anda predicando. ¿Okay? Una cosa es predicar a Cristo, hermano, y otra cosa es predicar el odio. Por eso yo les he dicho, hermanos, amen a su prójimo. ¿Okay? A los de afuera, entiendan bien esto, a los de afuera los juzgará Dios. A los que andan predicando mal, ¿okay? A los que andan predicando mal y andan predicando el amor al mundo, bueno, el mismo mundo los va a destruir. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo. Viene Cristo, da testimonio de que es el Hijo de Dios. Dice Cristo, vayan y prediquen el Evangelio. Van, dice, pero no vayan con los gentiles. Primero hay que predicarlo a Israel, a las 12 tribus de Israel. Eventualmente ellos terminaron su obra. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios hizo un juicio. Todos los que no creyeron, precisamente causado. ¿Okay? ¿Quién causó que fuera destruido Israel? Viene de Dios. ¿Pero qué lo causó? El extremo. Los extremistas, o sea, los fariseos. Los extremistas. Entonces, ellos que andaban persiguiendo a los cristianos, los acusaban, como a Pablo lo acusaban de que él andaba causando división. Entonces él lo llevaron a corte. En la misma corte, la misma gente incrédula, la gente del mundo, o sea, los romanos dijeron, no, pues en realidad Pablo no está haciendo nada que merezca la muerte. Pero ¿quién lo provocó? Los fariseos. ¿Okay? ¿Quién está provocando ahorita la persecución de la iglesia? Los fariseos, los extremistas, los que no tienen amor por su prójimo, los grupos extremistas del Ku Klux Klan,
O sea, hay muchos, ¿cómo les llaman? The Proud Boys, que son grupos extremistas, se llaman cristianos, pero en realidad no están amando, no tienen. Ahora, tienden a encasillar con esa mentalidad a todos los cristianos. Entonces, por ejemplo, cuando uno va y predica, básicamente a uno hay personas que le dicen a uno, no lo dicen así, pero ustedes son muy tontitos, no entienden, o sea, tienes que usar el critical thinking, y es que tú todavía crees en las historias que están escritas en la Biblia, o sea, que un hombre puede vivir 900 años, que un hombre puede vivir en el pez de una ballena, es como. Entonces básicamente ellos llegaron a una conclusión. Estoy hablando de personas que están usando el arte, ¿okay? Y que esto no es nuevo, hermanos, ¿okay? Están usando el arte, están usando, vamos a decir, entre comillas, el amor al mundo, ¿okay? La educación pública. Esto ya lo han estado haciendo. Desde los años 60 se comenzó esa campaña en donde se ha sacado todo lo que se habla de Dios. Estamos hablando aquí de una generación, por lo menos 70 años, que ha ido cambiando esto. Ahora han existido las iglesias cristianas que se sigue promoviendo el cristianismo en las iglesias privadas. Eso está a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque les van a imponer impuestos. Vienen los impuestos a las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas no pagan impuestos, o ahí viene, está profetizado, ¿ok? Sobre todo van a impulsar el arte, ¿ok? Y esta es la religión de la que tienen que tener cuidado. El Papa está promoviendo el ecumenismo, ¿ok? O sea que debemos de estar en paz con todas las religiones. Bueno, es bíblico, pero tenemos que predicar a Cristo. Entonces el Papa le ha prohibido, él ha dicho que no es bueno ya andar, le llaman proselitando, que no es bueno ya andar. ¿Por qué? Porque él hizo un acuerdo. Entonces, bueno, yo no soy católico, ni soy protestante, yo soy cristiano, ¿ok? Cristiano renovado. Entonces no hay autoridad sobre mí, ¿ok? Mi autoridad es Cristo Jesús, Él es mi pastor. Yo estoy libre de todas las denominaciones, entonces yo puedo predicar libremente. ¿A qué? A que amen a su prójimo. Yo les digo, amen a los musulmanes, amen a los hindús, amen a los ateos, ámenlos, o sea, pero de corazón, no hipócritamente, ámenlos de verdad. Nadie debe de amar a un ateo más que un cristiano. Y se comienza con el respeto. Hermano, oiga usted, yo no creo en Dios. Está bien. Yo sí creo en Dios. Yo respeto su opinión, ¿verdad? Yo le digo, respete la mía. Y si no la respeta, lo sigo amando igualmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo en donde muchas personas, muchos grupos dicen, tú en realidad no puedes hablar con un cristiano, o sea, son duros, no entienden, o sea, no los vas a hacer entrar en razón, porque están como en un culto y no hay forma de sacarlos de ahí. Lo que podemos hacer es sacar de ahí a sus hijos a través de la educación, y van a salir nuevas formas de lo que hacen en China. Por ejemplo, a los grupos religiosos, en este caso los cristianos y los musulmanes, los mandan por decir, a una escuela de lavado de cerebro, o sea, para quitarle todas esas cosas. Bueno, yo les dijera, en realidad nunca van a poder, porque una persona que es cristiana nunca la vas a poder sacar de ahí, aunque sea un niño. A un niño también nunca lo van a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Dios mismo, si Dios llama a una persona, nadie va a poder. Entonces, ¿por qué? Ahora, hay pruebas, o el comunismo ha estado estuvo en Rusia, comenzó en Rusia desde la guerra civil, que comenzó en 1900, si mal no recuerdo, 1917. Comienza el comunismo, matan al zar, matan al rey de ahí, a su familia, y comienza esto no es nuevo. Yo les decía, esto ya
Esto que está pasando, están tratando de hacer como un nuevo renacimiento. ¿Y quién anduvo predicando el renacimiento? La Iglesia Católica. ¿Okay? Andan buscando sobre todo a través del arte. Entonces, ahí es donde vienen las historias. En China, una de las formas de predicación, pueden hablar inclusive de Cristo, pero ellos en lugar de hablar de Cristo hablan del líder comunista, en donde se le debe respeto y lo tienen que mirar como a un dios. ¿Ok? Entonces van a hablar también así como está en la Biblia, con fábulas. Por ejemplo, el Señor me puso, no la he visto todavía la obra, hay una obra que viene de China, en donde básicamente es una historia que se habla con el arte a través del baile, a través del... son bailarines profesionales que de hecho, de acuerdo a los que saben, son buenísimos. Y ahorita no recuerdo cómo se llama la obra, pero viene de China, en donde ellos hablan de Dios. En la obra yo no la he visto, no he podido ir a verla todavía. Pero básicamente es como una historia en donde cómo Dios existe, pero viéndolo desde el punto de vista ateo. Eso es algo de lo que nos previene en la Biblia. Fíjense bien, hermanos. Nosotros debemos de dar testimonio de que conocemos a Dios amando a nuestro prójimo. Pero ya cuando nos prohíben hablar de Cristo y predicar el Evangelio, ahí es en donde es en la única parte donde no obedecemos, porque el Evangelio se va a predicar, el Evangelio es hablar de Cristo. Entonces yo amo, y de hecho tengo amigos musulmanes, que yo tengo amigos que son musulmanes y tengo amigos ateos. Yo los amo, en el amor de Dios yo los amo. Yo respeto su ideología, su religión, su creencia. Yo los respeto y ellos me respetan a mí. Yo hablo de Cristo, ¿okay? En el caso, por ejemplo, de mis hermanos, de mis amigos musulmanes, ellos hablan también del Corán, hablan de Alá. Yo los respeto. ¿Okay? Yo no trato de imponerles el cristianismo, no. Yo hablo de Cristo. ¿Okay? Así de simple, yo hablo de Cristo y trato de dar testimonio de que el amor de Dios está en mí, amándolos, respetándolos. Pero si yo vengo con un palo y le quiero meter a fuerzas el cristianismo, entonces no voy a estar amando. No voy a estar amando. Hermanos, si todos de alguna forma u otra tendemos a hacer eso. Y yo le he pedido, Señor, ayúdeme, porque todo caso es ego. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme yo a llevar su palabra como es. No con mi ego, no, como debe de ser, Señor. Y llevarlo también así a toda la gente del mundo. Ateos, transexuales. Ahorita ya se le conoce hay otro nombre, por ejemplo, neutro. Un neutro puede ser un transexual, un bisexual, un homosexual, una lesbiana. Entonces debemos de amarlos, debemos de respetarlos, pero toda persona que tiene amor por el mundo, en lugar de seguir a Cristo, bueno, todavía anda en el mundo, y si anda en el mundo le va mal. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es cuando una persona va a estar dispuesta para escucharnos? Precisamente cuando le va mal. ¿Ok? Una persona te puede decir, no, Dios no existe, eso es para tontos, o te lo puede decir de una forma filosófica. ¿Ok? Dios no existe, punto. ¿Ok? Una persona de esas, vamos a decir, se le enferma a su hijo, está en el hospital y le dicen, ¿sabe que su hijo se va a morir? Bueno, esa persona está, se puede decir, abierta, entre comillas, para escuchar el Evangelio. Pudiera ser. Entonces, pero no hay que llegar con arrogancia con ellos. No. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, pues es fácil predicar cualquier cosa. Es cuando nos va mal.
cuando estamos abiertos a otra posibilidad. Entonces hay gente que busca en diferentes religiones, una persona que sufre de depresión, de ansiedad, de miedos, de pánicos, busca, o sea, no la encontró en el cristianismo, la anda buscando. ¿Por qué? Porque le enseñaron mal, Entonces busca en otras religiones. A veces la yoga se hizo muy popular ahí en los 70s, en los 80s, y todavía es popular la yoga, ¿verdad? Otros andan en otras religiones. Entonces hay gente que la ha encontrado, vamos a decir, como fanáticos, vamos a decir, en la iglesia pentecostal, okay, que se ha llegado a un extremo en donde ya están siendo engañados por el mismo Satanás, haciéndose pasar por un ángel de Dios. Entonces, lo único que nos puede proteger de eso es estando en el Evangelio, que todos nosotros somos pecadores y que somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Y en la medida que nos mantenemos en eso y ponemos la mirada en Cristo Jesús, en nadie más, no en Donald Trump, no en tu congresista, no en el gobernador, no en tu predicador, no en mí, si yo les estoy predicando, no la pongan en mí, es en Cristo Jesús. Mi trabajo es conducirte a Cristo Jesús. Con su palabra, el trabajo del Espíritu Santo es conducirte a Cristo Jesús para que eventualmente a través de eso tengas conocimiento y a través del conocimiento sepas cómo luchar las batallas. ¿Ok? Entonces, eso yo les decía, nosotros debemos, yo no puedo andar con la política del Papa. ¿Por qué? Porque él dice, no, pero es que tenemos que estar en paz todos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la mejor forma de estar en paz es predicando a Cristo, porque Él es el príncipe de la paz. Cristo. Entonces, tú puedes ser del ecumenismo, que eventualmente va a ser la religión mundial, ¿okay? Y el Papa obviamente va a ser el líder, pero va a haber otras personas que también van a querer ser líderes. Ahí está el problema. Entonces, ahí no hay paz, hermanos. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces en vano murió Cristo. Entonces, ¿para qué moría Cristo? Si eso se podía hacer así. No, hermanos, la verdadera paz es conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es conocer al Padre. Ahí es en donde hay paz. Entonces, yo predico la paz. Yo predico el amor. Y sobre todo yo les digo, viene la persecución. Y si no estás en Cristo Jesús, o sea, en la paz, vas a morir. Porque andas con una espada o con una pistola. Entonces las pistolas no te van a defender si vienen 100 personas contra ti. No vas a poder. No vas a poder defender a tu familia. ¿Por qué? Porque estás poniendo, obviamente, cuando yo me refiero a ti, pero tú no eres la persona, entonces no es necesariamente que tú seas, sino la persona que tiene la confianza en sus pistolas y no en Cristo Jesús. Porque yo puedo tener aquí todo tipo de pistolas y de armas, hasta un dron, pero aún así me pueden matar. Pero cuando tengo a Cristo, no me pueden hacer nada. Nada. O sea, pueden matar mi cuerpo, pero yo sigo estando vivo. Es ahí la diferencia. Entonces, si tú no crees que somos peregrinos y que vamos a otro lugar en donde ya no va a haber pecado, entonces no has entendido el Evangelio. Y bueno, eres un niño en el Evangelio, pero tienes que crecer. Pablo les dice a los hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros, pero no, todavía son niños. ¿Por qué? Porque todavía se andan peleando ahí. Entonces yo les digo, hermanos, en la Iglesia Católica hay cristianos que aman a Cristo. En los Testigos de Jehová hay cristianos que aman a Cristo. Y al amar a Cristo estamos amando a nuestro Padre Jehová. En la Iglesia de los Mormones hay personas que aman a Cristo. Pero en todas las religiones hay falsos. Y luego ya están los falsos de los falsos, que quieren venir y nos quieren hacer como un lavado de cerebro, lavado de coco,
que en realidad ellos no se da, hay un dicho que dice la zorra no se ve la cola. ¿Okay? Fíjense bien, les voy a dar este ejemplo, ¿ok? Conozco una persona, y la conozco muy bien, que que tiene esquizofrenia, ¿ok? Fíjense bien, tiene esquizofrenia. Salió embarazada. Y estando esquizofrénica, decidió en su esquizofrenia, porque tiene psicosis también, que es parte de la esquizofrenia, decidió tener a su hijo. Y hay personas que tienen maestrías en la universidad, 1 o 2 maestrías, y deciden deshacerse de sus hijos, ¿ok? Ahora, viéndolo desde el punto de pensamiento crítico, ¿quién obró mejor? ¿La persona que tiene 2 maestrías o la persona que tiene esquizofrenia? Bueno, lo único que me toca ver es mirar al hijo de esa esquizofrénica, cómo tiene una vida. Entonces yo digo, ¿quién está más loco o quién está más loca? La que decidió deshacerse de su hijo cuando estaba en su vientre, o la que tenía psicosis, la que tenía esquizofrenia. Ahora, eso yo lo sé, pero tampoco voy a ir y les voy a refregar en la... No, hombre, tú eres una loca. No, eso no me corresponde a mí. Porque ahí cabe lo que dice Cristo. Cuando veas la pelusa, y fíjense bien, hermanos, una persona que aborta está ciega, tiene una pelusa, ¿okay?, en su ojo. No, pero es una asesina. No, es una pelusa. ¿Okay? Pero cuando tú vienes y le dices, mujer, que mataste a tu hijo, eres una asesina, ¿okay?, déjame quitarte, dice el Señor, primero quítate tú la viga que tienes en el tuyo antes de quitarle la pelusa a ella. Esto lo dice Cristo, hermanos. ¿Quién eres tú con la autoridad moral para venir a decirle a una persona que abortó? Tú dices, hermano, pero está matando a su hijo. ¿Tú a cuántas personas asesinas? De hecho, tú la estás matando también a ella misma. No entiendes. Y ahí es donde cabe lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, donde dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es locura a los que se pierden. Entonces, ¿por qué las personas hacen eso? Porque no conocen a Cristo. Entonces, ¿qué le tienes que hacer? Predicar a Cristo para que se le caigan las escamas de sus ojos, para que deje de pensar así. Pero es a través del evangelio, no a través de tu autoridad moral. Nosotros no tenemos autoridad moral, hermanos. Todos nosotros somos pecadores. Y si yo soy pecador, yo no tengo la autoridad moral para venir a decirle a una persona que aborta, que ya no aborte su hijo. Yo no la tengo. ¿Por qué? Porque yo también soy pecador. Pero sí le puedo hablar de Cristo. Le digo, mira, Dios te ama tanto que dio a su hijo unigénito, o que él dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Yo te recomiendo, te animo para que le conozcas. Cristo, él llevó el castigo que nosotros merecemos. Si tú decides seguir a Cristo, tu vida va a ser mejor. Te lo aseguro, va a ser mejor. Vas a ser bendecido grandemente. Y no solamente eso. De tu corazón va a salir una felicidad que no vas a poder con ella. O sea, en Cristo está la verdadera felicidad en este mundo. ¿Ok? Pero toma tiempo llegar a ese nivel. ¿Ok? Toma tiempo, no es de que yo te lo diga ya en un momento. No, toma tiempo. Entonces, esa es la forma. Pero si yo llego con mi autoridad moral de decirle, no, es que está asesinando a los hijos. Mi pregunta que yo siempre le puedo hacer a alguien, a ver, hermano, en la última semana, ¿usted ya no ha pecado? Si me dice que no, es un mentiroso.
Entonces, si una persona mentirosa me dice que no, le digo, usted está mintiendo. Porque la palabra de Dios dice que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿en dónde es en donde Dios nos corrige de pecado? Cuando por fe nos reconocemos pecadores y están dos personas y dice uno, Señor, te doy gracias. Vamos a ponerlo así. Señor, yo te doy gracias porque no soy como esta mujer que abortó a su hijo y viene aquí, reza y todo, pero no te ama, Señor. Yo doy diezmo, yo hago esto y el otro. Y luego puede venir a lo mejor la persona que se le predicó el evangelio y que dice, Señor, perdóname porque soy una pecadora. Ok, perdóname, Señor. Me reconozco que soy pecadora. Ok, se levantan y se van las dos. ¿Quién estuvo bajo la gracia? La mujer. Y no el religioso, no el extremista. Hermanos, nosotros no tenemos la autoridad moral para venir y decirle a una persona del mundo, okay, no la tenemos. No tenemos la autoridad moral para venir y decirle a una persona del mundo pecadora. Ahora, tenemos la autoridad moral para hablar en la iglesia. Bueno, si tú tienes la confianza en la salvación en Cristo Jesús, tú deberías de estar dando buen testimonio de que amas a Dios. Entonces, cuando una persona peca contra ti, por ejemplo, viene alguien y me abofetea, yo le digo, hermano, ¿por qué me abofetea? ¿Por qué hace eso, hermano? Y te puede decir una u otra cosa. Entonces, sí tenemos la autoridad para llamarle la atención. Entonces, yo le puedo decir, dígame qué hice mal. No, pues usted está defendiendo a las que abortan. No, yo estoy defendiendo lo que dice la palabra de Dios, pero te lo estoy diciendo para que no te vaya peor, porque muy probablemente te está yendo mal. Porque una persona que está predicando mal, de la gracia cae. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, o sea, porque son buenos, o por el escuchar con fe? Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Y en el contexto dice, de la gracia has caído. Caemos de la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos haciendo como los fariseos. Somos fariseos cuando andamos mirando el pecado de lo que hace la gente en el mundo. Entonces, si la persecución que viene, que ya comenzó, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. Si vienen contra nosotros. Ahora, no nos van a perseguir porque predicamos a Cristo. Nos van a acusar de otras cosas. A alguien lo pudieran acusar de, qué sé yo, de asesino, a otra persona. O sea, son diferentes las cosas. De ratero, o de odio. Si a una persona la meten a la cárcel porque anda predicando mal, Cristo no está con él. Va a ser avergonzado. Pero si yo ando predicando el amor, yo sé que yo no voy a ser avergonzado. Porque yo no predico mi propia justicia. Yo predico la justicia en Cristo Jesús. Eso no es mi justicia, es la justicia en Cristo Jesús. Es en Él, no en nosotros, hermanos. Entonces, para pelear las batallas, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en Cristo Jesús, ¿ok? Enfocarnos en Cristo Jesús, en el Evangelio, estudiando la palabra de Dios, amando, ¿ok? Ahí es donde damos testimonio. Entonces, en la medida que vamos teniendo más conocimiento, el conocimiento me dice a mí que en la medida de que cuando yo soy perseguido, ahí cuando yo no me puedo defender, vamos a decir, vienen contra mí y me meten a la cárcel y pues yo no tengo cómo defenderme. O sea, en el mundo no tengo un abogado, a lo mejor me dan un public defender que pues, traen muchos casos ahí, pero yo sé
Mi conocimiento me dice que yo no estoy solo. Aunque mis hermanos me dejen, aunque no oren por mí, yo sé que Dios no me abandona. Ahora, a mí no me da miedo ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque no estoy afanado a este mundo. O sea, ¿qué voy a perder? Yo no tengo nada. No es de que yo voy a perder mi casa, voy a perder mi carro, yo no tengo nada. Sí, tengo a mi hijo, pero también sé que yo tengo a mi Padre Dios y que mi hijo no va a ser desamparado. No va a ser desamparado. Porque es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Y eso lo sé. Eso lo sé. Ahora, ¿me van a acusar porque yo ando predicando el amor? Yo voy a salir inocente. Ahora, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando en realidad a Pablo lo metieron a la cárcel, no porque él anduviera predicando la rebeldía, no, era porque andaba predicando a Cristo y se quedó en la cárcel. Pero ¿cuál fue el beneficio de estar en la cárcel? Que la gente que estaba afuera se animó a seguir predicando el evangelio. ¿Y qué más? Pablo escribe, Cristo, Dios lo quería en la cárcel para que se enfocara en escribir cartitas, las que ahora nosotros estudiamos. O sea, necesitaba, como diciendo el Señor, Pablo, te voy a poner ahí en la cárcel, ahí. Y de hecho no estaba ni en la cárcel, estaba en una casa donde era, o sea, no estaba en el lugar en donde ponían a los presos. Entonces Pablo tenía libertad para moverse, ¿okay? ¿Y qué hizo? Se puso a escribir lo que el Señor le enseñaba. Entonces ya, pues a ver, déjales escribo a estas personas. Y luego escribió otra carta y escribió otra carta de las que ahora nosotros estudiamos. Entonces, nuestra pelea, nuestras batallas, hermanos, es con nosotros mismos. Cuando nosotros sabemos pelear y comienza con nosotros mismos, nosotros no, por ejemplo, yo no puedo decir, no, que Nancy Pelosi, que Hillary Clinton, que las metan a la cárcel. No. O sea, yo digo, va a pasar, Dios hace justicia con todos. Cristo es el que hace justicia. No solamente a los vivos, sino también a los muertos. Entonces a los que están muertos en el pecado por rechazar el evangelio, y que yo les digo, va a haber cambios va a haber cambios aquí en las leyes. Ahorita ya nos han prohibido. Hay una persecución por lo del coronavirus, aunque el coronavirus es una arma que ellos están usando para que la gente no se congregue. Fíjense, por darles un ejemplo, no se pueden congregar, no se pueden tocar porque se pasa sobre el coronavirus. Y vean qué fue lo que pasó en la Casa Blanca. La gente abrazándose, o sea, hipócritamente. Uno lo puede ver, pero digo, bueno, dicen y no hacen. Como los fariseos, dicen y no hacen. Pero no por eso los vamos a odiar. No por eso los vamos a odiar. Debemos de amarlos. Y hay que dejar que Cristo, y yo ya les dije, Dios va a hacer juicio en contra de las televisoras que están haciendo mal su trabajo. Dios va a hacer justicia en relación con todas estas compañías que están silenciando, nos están silenciando poco a poco. Dios va a hacer, fíjense bien, yo ahorita estoy predicando sobre todo, yo usaba el perfil de la plataforma de Facebook, la cerré, bueno, yo me lo puso, cierra la cuenta de Facebook, está bien, yo la cerré. ¿Por qué? Es como una forma de decirle, mira, no te conviene. Porque ahorita Facebook puede ser una compañía grandísima, pero ya a este tiempo, en una semana, 2 semanas de lo que ha estado pasando, han perdido muchísimo dinero. Lo mismo con Twitter. Lo que hicieron con el presidente Trump en cerrarle su cuenta ha tenido repercusiones que, fíjense bien, los progresistas, los comunistas, la gente que está a favor de ayudar al pobre, que eso es bueno, están usando la plataforma del internet, así como lo hicieron, por ejemplo, en el Spring árabe. ¿Ok?
en donde hubo una revolución en Egipto, o sea, en el Medio Oriente, a través del Internet se hizo eso. Bueno, entonces ellos quieren usar el Internet para hacer como una plataforma mundial para implementar en el comunismo, y deshacerse poco a poco eventualmente de las religiones. Entonces están usando todo lo que se pueda. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están usando a Black Lives Matter, están usando los progresistas, están usando Antifa, que son los progresistas, están usando el feminismo, están usando el movimiento LBGT, todos estos en uno. ¿Okay? En las universidades están usando también los grupos de la unión, las uniones, los grupos de unión, que son comunidades muy grandes, son grupos muy grandes. Están usando todo esto en conjunto para estar en contra, vamos a decir, de la persecución, por decir así, de los religiosos, sobre todo cristianos, que son los que tienen el dinero y son los que han provocado muchas guerras. Y hasta cierto punto tienen razón, eso es cierto. Pero ya vamos a decir, donde cuando se meten en contra de predicar a Cristo, se meten contra Dios. Es ahí el problema que ellos tienen. Entonces, ¿qué viene? Viene una caída tanto para los de la extrema derecha como los de la extrema izquierda. Fíjense bien, hermanos, esto es profético. El Partido Republicano como el partido de la izquierda demócrata van a ser avergonzados tanto uno como el otro. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano que no se cansa quieren dinero, y aquí está la iglesia, que quieren dinero. Bueno, viene la justicia. Dios viene y hace un juicio, pero también lo hace con la izquierda. ¿Okay? Entonces, tanto como estos y estos van a ser avergonzados. Entonces, la gente que está en medio, vamos a decir, hay grupos que en realidad no están ni a la izquierda ni a la derecha. Ellos lo que quieren es paz, ellos lo que quieren es de que traten bien al prójimo. Vamos a decir, no son creyentes, son ateos, pero quieren una mejor vida. Bueno, eventualmente, ¿qué va a venir? Van a venir guerras. Guerras en diferentes países, así como ya lo hubo en el Medio Oriente. Va a haber guerras civiles en Chile, en Bolivia, pues en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo, donde está el partido de la derecha, el partido republicano, van a llegar a través del Internet para juntar a la gente y embatirmente tumbar. Pero, por ejemplo, ya miramos el ejemplo en Uganda, por lo que le hicieron a Donald Trump, tuvo repercusiones. Entonces, dice el presidente de Uganda, que para muchos es un dictador, ¿verdad? En realidad yo no sé, parece que es un dictador. ¿Qué hizo? Cerró el Internet para que no influyan ahí ni en Twitter, ni en Facebook, ni en... Entonces, fíjense, esto es lo irónico. El dueño de Twitter viene y dice, o sea, ¿con qué autoridad moral puede decir? No, dice, lo que están haciendo no está bien, eso le quita... Esto es una plataforma para llevar el punto de vista opuesto tal vez O sea, está pidiendo algo que él mismo le quitó al mismo presidente de Estados Unidos. Hermanos, yo les voy a decir esto. Yo como cristiano, como predicador, estoy usando YouTube para predicar. Me cierran a mí este canal en YouTube. YouTube puede desaparecer. Puede desaparecer. Ahora, hay que cumplir con las normas que ellos quieren. Yo estoy predicando el amor. Si a mí me cierran este canal por predicar el amor, hay un juicio. Y a muchos, como yo. ¿Qué va a pasar? Va a desaparecer YouTube. Así de fácil. Así de fácil. Porque Dios puede usar otras plataformas para predicar el evangelio. Esto ya pasó, hermanos. ¿Ok?
La reforma que hubo en el tiempo de Martín Lutero, hubo cosas que tuvo que ver con la información. A mediados del siglo XV, Gutenberg inventó la imprenta. ¿Okay? Entonces ahí hubo algo grandioso. Ya a través de la imprenta se puede pasar información más rápido, ¿verdad? En este caso la Biblia. Entonces Dios le abre el entendimiento a Martín Lutero en relación al Evangelio, que no era el primero. Siempre ha habido personas que entienden el Evangelio en la Iglesia Católica, porque Lutero era católico. ¿Y qué hizo? Eventualmente Lutero empezó a hablar en relación al verdadero Evangelio, que nosotros somos salvos en Cristo Jesús, y no necesariamente con dogmas como la iglesia, con el catecismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo guerra literalmente, o sea, se mataron unos a otros. ¿Cómo nos vamos a matar entre cristianos? No, entonces el que entiende, el que tiene verdadero conocimiento, se va a alejar de las guerras. Entonces ahí nace el calvinismo, nace el luteranismo, hay varias doctrinas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo también? El Renacimiento. Entonces la Iglesia Católica usa el arte para predicar el catolicismo, que de hecho lo usó en México, por decir en México usaron una imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, para adoctrinar a las personas. Entonces, que inclusive ahí se cuestiona que en realidad haya empezado en 1517, sino más bien después, pero bueno, eso es lo de menos. El arte lo usa la Iglesia Católica para llevar doctrina. De hecho, yo les decía, en China lo están usando a través del arte, a través del teatro, a través de películas. Vamos a decir que es como una forma de lavarle, es una forma de lavado de cerebro. ¿Okay? Y podemos ver, digamos, los extremos: Sendero Luminoso, en el caso en Perú, el comunismo en Cuba, como Fidel Castro siempre todos los días estaba hablando. Eso les ponían, me imagino que ya no lo hacen. Había bocinas en toda la isla en donde pudiera llegar la doctrina del comunismo, ¿verdad? Y siempre están ahí, que venceremos y venceremos. Pues si ya están en Cuba, ya vencieron, pero no, la campaña es mundial. Y en Venezuela lo mismo. Aquí en Estados Unidos ya comenzó esa campaña. Lo pueden ver con el gobernador de Nueva York, con el gobernador de California. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que hicieron en el tiempo de Hitler. Es como un adoctrinamiento a través de la propaganda. ¿Okay? Lo que ellos no saben es de que una persona cristiana no se le puede lavar el cerebro. No pueden. O sea, ya se intentó en China, ya se intentó en Rusia, se intentó en muchos países. No pudieron. No pudieron. Entonces, si ellos piensan que esta vez lo van a hacer, están equivocados. Pero ¿qué es lo que les espera? Hermano, pudiera ser que nos enfrentemos ante la Tercera Guerra Mundial, en donde la humanidad pudiera desaparecer. Pero nosotros sabemos que esto es temporal. ¿Okay? Entonces, estén preparados, estén despiertos en el Evangelio, teniendo entendido que nosotros somos justificados por la obra de Cristo Jesús, que Él resucitó. Y de hecho el mensaje que a mí me fue dado es: no pierdan la esperanza, hermanos. No piensen en la esperanza. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él nos salva. Así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados en el horno de fuego, nosotros podemos ser librados del horno de fuego de la persecución de quien venga contra nosotros. Eso no teman, no tengan miedo. Y Dios tiene personas que van a estar combatiendo contra ellos mismos. Y déjenme decirles algo, también lo voy a hacer en otro estudio. Entre ellos mismos se van a pelear. ¿Por qué? Porque no pueden. De hecho ya pasó en Seattle.
ahí cuando quisieron ahí poner por decir el ejemplo, andan buscando la forma de cómo implementarlo. Hubo muchas muertes, no pudieron reconciliarse, no pudieron. Se van a buscar de varias formas llevar a cabo su doctrina. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en Cristo Jesús, enfocarnos en su palabra, amándonos unos a otros, amando a los que vienen contra nosotros. Okay. Y la congregación eventualmente va a regresar como a los tiempos de la primera predicación, en donde la congregación es en las casas, es en células, hermanos. Okay, es en células. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ok, así de simple. Entonces, no es necesario ir a un edificio y congregarse ahí, no es necesario. Ok, solo lo voy a hacer en este contexto, voy a seguir en este mismo estudio. Cómo debemos de congregarnos, está escrito, hermanos. Ok, entonces hay que salir de donde hemos estado, pero acuérdense, el hecho de que venga alguien y el ecumenismo no es bíblico, hermano. Debemos de amar a todas las religiones, pero debemos de predicar a Cristo. Yo voy a predicar a Cristo hasta el fin, ¿ok? Entonces, y si Dios lo permite y está en su voluntad que yo pueda amar hasta el fin, bueno, depende de que la gracia de mi Padre Dios esté en mí para amar hasta el fin, hasta que me muera o hasta que sea sacrificado. ¿Okay? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.